Hola, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en el Salmo 94, versículos 8 al 15. Es un salmo de lamentación que hace alguna referencia al pueblo de Israel en el Éxodo. Y comienza el texto bastante fuerte, ¿no? O sea, si uno comenzara leyendo la palabra de Dios en el versículo 8, dice: Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y a lo que a nosotros nos parece como quizás chocante, en realidad es una exhortación que hace el Señor por medio del salmista para darnos cuenta que a veces no estamos donde pensamos que deberíamos estar. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos exhorta, como decía, que nos corrige, que nos lleva al camino correcto, que nos abre los ojos también para ver cuando nosotros pensamos estar bien, pero no lo estamos. Gracias porque tú tienes la verdad y en tu amor, Señor, siempre nos llevas a ese camino. Y rogamos que hoy día sea de esa misma manera, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, y comienza a decir entonces, mira, no es como tú ves las cosas, es como Dios las hizo y como Dios las está haciendo en su voluntad, como Dios ha determinado todo. Incluso tu vida, incluso el llamado que Él ha hecho para ti, para servirle, para que aprendas a amar a otros, para que haga su voluntad, etcétera. Y dice en el versículo 9, el que hizo el oído no oirá, y obviamente estamos hablando del Señor, ¿no? El que formó el ojo no verá. Entonces, estas preguntas retóricas que hace es como decir, si sabemos que Dios es así, ¿por qué a veces pensamos que Dios no se va a dar cuenta o que va a dejar pasar por alto algo que nosotros consideramos pequeño, pero Dios no? El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y recordamos Eclesiastés, ¿no? Que muchas veces nosotros nos gozamos de esta vida en este mundo, que no es malo, pero viendo bajo el sol, como dice el predicador allá en Eclesiastés. Y eso es malo, porque nos olvidamos de Dios, lo dejamos fuera. Y recordamos un pasaje, por ejemplo, en Éxodo, cuando Moisés va a hablar con Faraón después que Dios se le aparece y le dice: ve, habla con Faraón para sacar al pueblo, porque yo voy a hacer una gran obra y yo lo voy a llevar a la tierra prometida. Y vemos cómo Dios hace unas cosas donde Él se manifiesta en todo su poder, en toda su grandeza, en toda su santidad y en todo el amor que Él tiene por el pueblo, cómo Él va cumpliendo todas sus promesas. Grandioso. Pero ¿qué dice Faraón? Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y vemos en la historia también que el mismo Israel muchas veces desoyó la voz de Dios considerando la suya propia por sobre la de Dios, o que sus profetas, falsos profetas, decían al pueblo de que Dios no es tan así, Dios no es tan castigador, etcétera. Dios no se va a preocupar tanto de lo malo que tú estás haciendo, y el pueblo se desvió. Y nosotros hoy en la iglesia muchas veces pensamos lo mismo, porque tratamos de asemejar la persona de Dios a cómo uno funciona en sí mismo, porque uno cree que es bueno y se olvida que es pecador y que uno está conociendo las cosas de Dios porque Dios nos ha llamado a Él para que vivamos en Él. Y esta es la gran verdad que está diciendo este salmo. Volvemos al versículo 12. En el salmo dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Y es ahí donde debe estar nuestra vida. No pensar que nosotros tenemos la verdad, que nosotros, incluso porque conocemos la palabra de Dios, estamos haciendo las cosas bien. Una cosa es saber la palabra de Dios, que es muy bueno, tenemos que enseñarnos unos a otros,
Pero otra muy distinta es vivirla y esa es una decisión personal. Ojo, no dice que esa es una respuesta personal, no, es una decisión personal. Si yo le creo a Dios, entonces yo voy a vivir a la manera de Dios. Y muchas veces me voy a encontrar en el cuánto me cuesta hacerlo. Y en esa pequeña lucha siempre tengo que resolver por lo que Dios instruye, lo que Dios dice. Siempre voy a tener esa respuesta, me guste en algún momento o no. Bienaventurado el hombre, a quien Dios corrige e instruye para hacerle descansar en los días de aflicción que tenemos. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Sí, linda promesa, ¿no? Y él la cumple. Ni desamparará su heredad. Y tenemos estas verdades de Dios para nuestra vida que no son verdades como lindas verdades por las cuales nosotros podemos vivir. No, son verdades, y valga la redundancia, de verdad para que vivamos según ella, para que nuestro corazón esté puesto en las cosas del Señor, ya no más en las nuestras, menos en las del mundo, solo las del Señor. Y gracias, Señor, porque nosotros, a diferencia de Faraón, sí podemos responder quién es Jehová, mi Señor, mi Salvador. Y en Él quiero vivir toda mi vida, porque en Él tengo mi vida. Amén. Dios te bendiga.